senadoras y senadores, a nombre de mis compañeros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, Octavio Pedrosa, don Armando Neira y el senador Isaías González, vengo a presentar, junto con mis compañeros también de las comisiones de puntos constitucionales que preside el senador Enrique Burgos y Estudios Legislativos Segunda del compañero senador Alejandro Encinas, el dictamen de reformas constitucionales a los artículos 26, 41 y 123 referentes a la desindexación del salario mínimo. Como ustedes saben, algo que es claro y evidente y totalmente consensuado por todos nosotros es que esta es una tarea inmediata. Es fundamental, antes que cualquier otra cosa, quitar este gran obstáculo que se da a nivel ley y constitucional y poder lograr reformas para desvincular el salario como unidad de cuenta. Con esta reforma estaremos iniciando la generación de condiciones que se necesitan para lograr dignificar un verdadero salario mínimo en el país. Hoy damos un gran paso que no va, desde luego, a resolver el problema, pero tampoco lo resolvería si no lo hacemos. Es el inicio de una tarea en la que todos estamos de acuerdo y de que nos vamos a seguir poniendo de acuerdo en el cómo lograr esta dignificación del salario. Por eso, en este paso que tenemos que dar, posteriormente iremos también al reajuste del salario mínimo. Esta reforma, pues, dará paso a otras acciones para el mejoramiento del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Nos propusimos todos, compañeras senadoras y senadores, en avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario, del poder adquisitivo del salario mínimo. Y hoy, el que estemos ya avanzando en este tema, y espero que podamos aprobarlo el día de hoy, reviste una significativa importancia. Por eso celebramos las coincidencias a las que hemos llegado en las tres comisiones dictaminadoras. Celebro y agradezco el apoyo de ustedes, senadoras y senadores, en particular de los coordinadores de los grupos parlamentarios, y desde luego celebro también que podamos ponernos de acuerdo en lo esencial para poder avanzar en este camino. Hemos recibido, pues, una iniciativa del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, en materia a este primer paso, que es la desindexación del salario mínimo y su uso como unidad de cálculo en el orden jurídico para efectos económicos. En la recepción y el análisis de esta iniciativa, distintos integrantes de todos los grupos parlamentarios nos hemos sumado al análisis y al enriquecimiento inclusive de la minuta que nos ha mandado nuestra colegisladora hermana, la Cámara de Diputados. Consideramos, pues, que hay una evolución del concepto del salario mínimo en el mundo actual, en el que México no ha sido parte. Existe también en nuestro país un deterioro innegable del poder adquisitivo del salario. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación. Hoy surge una oportunidad de cambio con la aprobación de esta reforma y con lo que tendremos que hacer después de manera inmediata. Vamos a ser testigos los legisladores de que sabemos sumar y no restar. El valor del salario mínimo no se utiliza únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, sino que también se utiliza como una unidad de cuenta
para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos, viviendas, topes, multas, entre otros. Esta vinculación del salario mínimo a esos supuestos y montos ya hoy en día genera distorsiones en su comprensión al provocar aumento en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a las mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores, aquellos que dependen de factores como la inflación y el crecimiento de la productividad. Cuando en la defensa de las posturas políticas encontramos intereses que coinciden y que llevan a posiciones encontradas, estamos ayudando a la comprensión del futuro. Con esta reforma vamos, pues, como bien lo hemos dicho ya todos, a desvincular el salario de esta función de medición de unidad. Hoy podemos decir que el salario mínimo ha prescrito su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas de las leyes, la cual ya es una situación anacrónica, urgente de resolver. Por eso les pedimos, compañeras y compañeros, que aprobemos este primer paso para pasar lo más pronto posible al análisis de la legislación ordinaria derivada del mandato constitucional y al análisis también que tenemos que ver con todo lo que implica no solamente el aumento del salario, la recuperación, sino todo lo que implique el poder adquisitivo de las familias mexicanas, particularmente de nuestra clase trabajadora, y que profundicemos en el futuro inmediato también en el análisis de la relación salario con canasta básica, de la relación salario con educación, de la relación salario con las mismas prestaciones y los apoyos de las instituciones sociales del Estado mexicano, y que finalmente lleguemos todos juntos a buscar lo que realmente queremos: un mejor nivel de vida para los mexicanos, un mejor nivel de vida sin demagogias, sin cosas irreales, pero sí a fondo, poniéndonos de acuerdo. Compañeras y compañeros senadores, ya iniciemos, sigamos adelante, no detengamos la marcha. Es algo fundamental para el bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias por su atención. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo para presentar su voto particular. ¿5? Gracias, con su venia, presidente. Compañeros, compañeras, me parece una buena noticia que finalmente vayamos a dictaminar esta iniciativa, pero también hay que ser muy claros en los alcances de lo que hoy se está aprobando, porque se ha generado una expectativa allá afuera de que con esta reforma pues van a empezar a subir los salarios de los trabajadores, y eso no necesariamente va a ocurrir así. Y no ocurre porque en esta discusión no ha habido un esfuerzo por tenerlo desde el punto de vista de los derechos humanos, tener al trabajador como sujeto central de derechos humanos en las actuales economías. Hemos tenido debates importantes de qué pasará con la inflación, de qué pasa con la productividad, de qué va a pasar con las finanzas públicas, con las empresas, pero se nos olvida que el concepto de salario mínimo es fundamentalmente un concepto de bienestar y ahora protegido o formando parte de los derechos humanos, una política de principios de derechos humanos que deba mantenerse firme en la imposición de los derechos esenciales contra los argumentos políticos o económicos, haciéndolos valer y tomarlos en serio
aún contra cualquier otro argumento. Se debe soportar todo esfuerzo por asegurar el mínimo vital, las necesidades básicas del trabajador. Si bien sobre el incremento del salario mínimo es necesario y debemos actuar con racionalidad para evitar los extremos, por un lado mantener el salario mínimo como está o bien aumentar el salario automáticamente o por decreto, creemos que hay que actualizar los conceptos de salario mínimo ordenados por el Constituyente de 1917 a la luz de los derechos humanos que ahora son el centro del sistema jurídico e imponen a todas y todos actuar con ánimo de su reconocimiento, protección, garantía y promoción. Hay que reconocer que la política económica ha sido muy mala para los trabajadores en México. El bajo crecimiento económico en los últimos 30 años, menos del 1% anual per cápita, la precarización laboral en la economía y la grave crisis de desigualdad en nuestro país han sido factores determinantes para elevar sus niveles de pobreza. Más de la mitad de la población se encuentra en pobreza en nuestro país, el 20% en pobreza extrema y 30% en pobreza moderada. Varios de los argumentos para mantener el bajo crecimiento económico en nuestro país mediante bajos salarios, exigiendo mayores niveles de productividad, han colocado a las familias mexicanas en la informalidad y en la precariedad. La realidad es que el 54% de los trabajadores formales no les alcanza su salario para comprar la canasta básica alimentaria. Tan solo este año el poder adquisitivo de los mexicanos ha disminuido casi 6%. La consecuencia de todo ello es que el mercado interno esté hundido. Las familias no tienen dinero para gastar y las empresas no tienen dinero para invertir. Entonces, la reforma de desindexación del salario que hoy se discute representa una condición necesaria, mas no suficiente para recuperar su poder adquisitivo. Es necesario establecer las bases sobre las cuales se fundamente una política para una verdadera recuperación de los salarios en México. Lo anterior es algo urgente. Fijémonos que si nuestro objetivo fuese que para el año 2021, por ejemplo, todos los trabajadores de México pudieran acceder a la canasta mínima alimentaria, el salario mínimo tendría que crecer casi 20% cada año durante los próximos 6. Esto nos habla del rezago tan grande que existe entre un empleo en nuestro país y su función social ideal. Ganar el salario mínimo en México significa estar en la pobreza, situación que padece el 21% de los ocupados en México, es decir, más de 10 millones de personas o 1 de cada 5 de los trabajadores formales. Además de que en términos nominales, México es el país de América en donde el salario mínimo es el más bajo, tan solo por detrás de Haití. Desde 1980 y hasta mediados de los años 90 ha tenido una caída de 70% y una falta de crecimiento económico. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Por qué es un voto particular? Pues proponemos una nueva definición, pero antes quisiera decir, concluyendo, que el valor del salario real es el mejor indicador de las crisis económicas que hemos tenido en los últimos 30 años y de un modelo económico que asume un éxito en las finanzas públicas, pero ignora el desastre en las finanzas personales de las familias mexicanas. ¿Qué proponemos con esta modificación? ¿Por qué este voto particular? Que pongamos a las familias mexicanas en el centro del debate. Estamos convencidos de que el salario mínimo es una variable económica y social cuya naturaleza es un indicador de bienestar de los mexicanos. Por tanto, el debate debe centrarse en el núcleo social de México, las familias y su nivel de bienestar. En octubre pasado se presentó una iniciativa para devolver al salario mínimo su naturaleza social y que deje de ser el ancla de la inflación. ¿Cuál sería esta nueva definición?
tratar a los derechos laborales como derechos humanos, actualizar el salario mínimo general a la luz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, porque hoy en día los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, forman parte también de los derechos humanos. Que el salario mínimo sirva para satisfacer necesidades básicas, modificar el concepto de un salario mínimo general que sea suficiente en la satisfacción en lugar de necesidades normales, como dice actualmente la definición de la Constitución, para sustituirlo y que sea la satisfacción de necesidades vitales. Que el salario satisfaga las necesidades de las personas. Actualizar la finalidad del salario mínimo general para que sea suficiente en la satisfacción de las necesidades de todas las personas en el hogar, independientemente de que formen parte o encabecen una familia, en lugar de la actual redacción que señala solamente al jefe de familia. Tenemos que incorporar a las mujeres jefas de familia en el derecho al salario mínimo. En consecuencia, tenemos que desterrar la actual discriminación hacia las personas que son jefas de familia, ya que el texto constitucional excluye a las mujeres que encabezan una familia del reconocimiento, protección y garantía del salario mínimo general, además de que se atenta contra los derechos humanos a la igualdad y no discriminación. Que el salario mínimo también pueda proveer, o que garantice textualmente, que pueda proveer la educación de los niñas, niños y adolescentes. Es decir, modificar la redacción del mismo artículo 123 para que el salario mínimo general pueda proveer a la educación obligatoria de los niños, niñas y adolescentes, sustituyendo el actual concepto nada más de hijos. Por lo anterior, si no realizamos un verdadero debate sobre la definición y los alcances del salario mínimo y nos quedamos solamente con una desindexación del salario para crear la unidad de medida, la UMA, perderemos una gran oportunidad de garantizar a los trabajadores un salario sin pérdidas en valor real que sirva como un indicador de medida de bienestar. La simple desindexación, termino, presidente, del salario mínimo será una reforma para garantizar que los ingresos del gobierno no pierdan valor en términos reales, pero pone en riesgo o deja en riesgo una vez más el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. En este sentido, proponemos con este voto particular a esta honorable Cámara la consideración de los siguientes transitorios que iré presentando en el transcurso de este debate sobre la desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo será complementar las disposiciones señaladas en este dictamen y asegurar que con esta votación no dejemos pasar esta oportunidad de sentar las bases para llevar al salario mínimo de una medida de precios a un indicador de bienestar de los trabajadores y de las familias. Quiero nada más, por último, presidente, terminar diciendo, pues, ¿qué significa un mínimo vital? Hay ya criterios en los tribunales donde dice que el mínimo vital, en lugar de las necesidades normales que actualmente dice la redacción, lo que estamos proponiendo es que diga el mínimo vital, pues habla de un concepto fundamental que se apoya en los principios del Estado social, de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales. Cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, más adelante abundaré más en esta definición, pero el llamado es que no perdamos la oportunidad. Sabemos que esto no es suficiente, tenemos que redefinir el concepto de salario mínimo para vincularlo ahora en esta definición como un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a continuación a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. En consecuencia, se le concede el uso de la voz
a el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente, vamos desde luego a estar a favor de esta reforma sin duda alguna. Simplemente queremos señalar algunos cuestionamientos de realidades que hemos vivido en este Congreso, en el Senado de la República. Cuando escucho a los presidentes de las comisiones hablar de los beneficios de desindexar y de lo que puede suceder o va a suceder a futuro, pues me recuerda lo que vinieron a decir aquí ellos mismos cuando promovieron la aprobación de la reforma laboral, que significó un ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores, que fue la culminación de todo un proceso de discusión política, económica en el país, ¿verdad? Y terminó con una aplicación brutal de la política neoliberal en materia de relaciones laborales. De manera que hoy nos vienen aquí a cantar la palinodia y a decir los presidentes que pues esta es una gran reforma. En realidad no se les puede creer nada, porque son los autores, son los promotores, son los que sirvieron a los intereses neoliberales empresariales en contra de los trabajadores de este país. Es una de las reformas de peor resultado para la justicia social en México, y hoy plantean como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran dirigido desde las comisiones que hoy plantean ese atentado contra los derechos de los trabajadores, que además dijeron el PAN, el PRI, el Verde, que la reforma laboral traería innumerables beneficios. Entonces, entre otros, recuerdo, incrementar la productividad y la competitividad del país, crear 400,000 empleos adicionales por año, aumentar los ingresos de los trabajadores, establecer incentivos al empleo formal, impulsar en general el crecimiento económico nacional. Mentiras. Nada de eso se concretó, nada. Al contrario, cada año la situación de los trabajadores es peor. La contención de los salarios es brutal. Tenemos un gobierno cuyo objetivo, y lo vamos a ver en las reformas económicas que vienen, cuyo objetivo es favorecer al gran capital a costa de los trabajadores de manera sistemática. De manera que, ¿qué les podemos creer, señores presidentes de estas comisiones, que nos echaron esta demagogia de todo lo que iba a producir los 400,000 empleos, ¿verdad? Por ejemplo. Todo eso fue falso. De manera que quienes vienen a decir a mentiras aquí, pues las repiten hoy. Vamos a estar a favor de la desindexación porque es un freno al impulso del derecho del salario mínimo, que aquí ya se dieron datos y habrá más. El salario mínimo no sirve para nada. Abiertamente es un salario de hambre. Quien tenga un salario mínimo se muere de hambre. Entonces venir a hablar aquí de salario mínimo sin mencionar el contenido de sacrificio y de injusticia que están sometiendo a los trabajadores de este país, pues es demagogia, es más demagogia y más mentiras. Así los escuché yo a estos dos presidentes de las comisiones,
que nos presentaron esas mentiras anteriores. Por eso no tienen ninguna autoridad moral lo que aquí vinieron a decir. El salario en México es de los peores del mundo. De los países más pobres del mundo, nosotros estamos peor. El salario mínimo es una gran mentira. Si eso no se dice, si eso no lo dicen de verdad, están otra vez viniendo aquí a promover una reforma que se detuvo por razones siempre de tranzas y inconveniencias de un momento, pero sabemos que el gobierno mexicano, particularmente, está con los grandes intereses económicos de mexicanos y extranjeros. Entonces vamos realmente a desenmascarar las mentiras. No vayan a lucirse con que están haciendo una gran reforma para fines sociales, porque no es cierto. La peor injusticia que se ha creado en este país en años, la aprobaron ustedes hace unos cuantos años, con mayores injusticias y mayor pobreza creciente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Jorge Arechi Gávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario. Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros senadores, el salario mínimo ha sido por diversos años la unidad de medida para el pago de las cuantías y de referencias como base de cobro de contratos, multas, trámites, impuestos, entre otros. Desvincular el salario mínimo como unidad de medida de otros precios y variables beneficia en el control de estos y genera una mayor viabilidad para el incremento del salario mínimo. De acuerdo con el INEGI, en México el 14% de la población ocupada, unos 6.9 millones de trabajadores, perciben el salario mínimo. Esta unidad de medida ha sido modificada año con año y ha buscado igualar los ingresos entre todos los estados de la República. A razón de ello, el pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Comisión de Salarios Mínimos, en la cual se estableció que regirá a partir del 1 de octubre del 2015 un solo salario mínimo en la República Mexicana, calculado en 70 pesos con 10 centavos.